acerca de qué pasa o qué acontece con el cuerpo de una mujer cuando está embarazada. ¿Cómo va a modificar su organismo materno? ¿Va a ser igual? ¿Cómo lo va a afrontar? ¿Qué va a cambiar en la paciente? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Sabemos que el embarazo se define con aquel periodo que comienza ¿desde cuándo? Desde la fecundación y generalmente dura hasta las 40 días, ¿no es cierto? Hasta las 40 semanas, perdón, 280 días. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar en ese cambio? Léalo, por favor. Con el embarazo se produce alguna serie de modificaciones anatómicas y funcionales que representan la respuesta al organismo materno a una adaptación y mayor demanda metabólica impuesta por el feto. Bien, dice que con el embarazo la mujer se tiene que adaptar ¿a qué? A esa demanda metabólica que se va a producir con el embarazo. Y eso se va a transformar en dos cosas. Dice que va a haber dos tipos de modificaciones. Una a nivel general que va a cambiar en todo el sistema del cuerpo humano de la mujer. A nivel general, desde la cabeza hasta los pies. Y otras modificaciones que va a ser a nivel local. Y sobre todo, ¿dónde? En el aparato reproductor femenino. ¿Ya? Eso tiene que quedar bien claro. Dos cosas que van totalmente a cambiar a nivel general y a nivel local. Veamos qué pasa a nivel general. Dice que a nivel general va a empezar a cambiar desde el aspecto de una paciente o de una gestante. ¿Has visto alguna vez alguna amiga que ha estado embarazada y que ya no actuaba o ya no se veía igual como antes? Sí. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de que estás embarazada? ¿Por qué? Porque te veo con sueño, te veo cansada, ganas de tejer, no sé. ¿No es cierto? Muchas veces dicen eso, ¿no? Incluso dice que el embarazo mejora el aspecto femenino. Hay una belleza en el embarazo. Claro, porque hay mayor explosión hormonal. Doctor, y en estas pacientes que les cambia como la estructura de la cara, su nariz les mega crece y les da un brote de acné fatal y se vuelven como frijolitos. Ya, ahí vamos a ir, no se preocupe. Ya, entonces, ese es el cambio que va a tener este tipo de pacientes. Empieza desde la actitud o del aspecto de la mujer. Hay mujeres que el embarazo les toma muy fantástico, digamos. No reduce, ¿no? ¿Alguien de aquí, mamá? ¿Usted? ¿Cómo le paró en su embarazo? ¿Todo bien? ¿Cómo le fue en su embarazo? Digo, ¿todo bien? Los anteriores tienen. Ah, ¿está embarazada? Ah, ya. Entonces, para que se den cuenta, también no todos los embarazos van a ser unos iguales a otros, por si acaso. ¿No? Hay embarazos que el primero le fue fantástico, por este segundo que vómito, que náuseas, que mucho sueño, ¿no es cierto? Mucha hambre también. ¿Ya? Entonces todo va cambiando. Hay pacientes que están deprimidas, tienen miedo, no saben, sobre todo aquellas que son por primera vez están embarazadas, ¿no? ¿Qué va a cambiar? La respiración, el crecimiento de los senos, cambia la digestión, cambia el útero, hasta cambia la circulación materna. Ustedes saben que ya el cuerpo humano de una embarazada absorbe mayor agua que una paciente no embarazada, casi el 50% tiene mayor retención de líquido, fisiológicamente hablando, ¿no es cierto? Aumenta el peso corporal también, claro, porque ¿cuánto es la ganancia de peso? No más de 12 kilos y 8 en pacientes jóvenes. Estamos sumándole un 20%, fisiológicamente, ¿no es cierto? Y miren ustedes, ¿cómo creen que va a andar esa paciente mientras vaya creciendo este embarazo? Si estoy reteniendo casi el 50% de agua, estoy ganando más del 20% corporal. ¿Cómo va a ir andando esta paciente? ¿Será que va a ir tranquila caminando? No. Mientras más vaya evolucionando, cada vez su marcha es más lenta. ¿Y cómo es? El orgullo del embarazo. ¿Por qué? Porque la embarazada hace esta hiperflexión de la columna que se llama una lordosis lumbosacral. La columna se estira, ¿para qué? Para que todo este peso que tengo por delante sea como un mecanismo de soporte en la columna.
¿No es cierto? ¿Han visto eso en los pacientes? Muchas veces vienen así, ¿no es cierto? Agarrados, ¿no? Caminando despacito. Claro, están compensando el peso que tienen por delante. El peso, no se olviden, aumenta el 20% de su peso corporal. No debe pasar los 12 kilos. ¿Qué más puede aumentar? ¿Qué más hay? Feto, placenta, líquido, empieza a crecer el útero, las mamas empiezan a crecer y dice que también el líquido empieza a salir hacia el espacio extracelular. Que les voy a preguntar por qué. Más adelante. Mientras más pase la gestación, va creciendo cada vez ¿qué? La mama. El abdomen, ¿no es cierto? Mayor cantidad de líquido, mayor cantidad de peso en el último trimestre del embarazo. Dice que en el segundo o tercer trimestre es donde mayormente más suben de peso los pacientes. Además, no sé si ha sido su caso, que dice también que la temperatura corporal de una gestante es diferente a una paciente no gestante. Hay 0.6 grados más que una persona normal. ¿A usted le hace mucho calor? Sí. Y esa es una hipertermia gravídica. ¿Por qué? Por la explosión de hormonas, sobre todo el estrógeno, que aumenta generalmente la temperatura corporal. Ahora, esto es lo que me preguntaba la doctora. ¿Han visto esas pacientes que muchas veces se tiñen la cara como eso? Cloasma. ¿Pero por qué acontece eso? Porque el estrógeno me aumenta la producción de algo que se llama melanocitos. Y estos melanocitos aumenta ¿qué? La melanina. ¿No es cierto? Y generalmente se va a presentar en la zona facial. Y lo más curioso es que se presenta más en las pacientes de tez oscura. No lo van a ver mucho en las pacientes con tez blanca. En ellas están rojas, pero en la paciente de tez oscura absorben más los rayos de sol y se oscurece mucho más lo que viene a ser el cloasma. ¿Ya? Según dice que la literatura, acabado el embarazo, debería esto volver a la normalidad, pero muchas veces queda de por vida eso. Por eso se le dice a este tipo de paciente que está empezando a salir que no esté bajo la exposición del sol, porque eso queda para toda su vida. Además, ¿qué cambia? ¿Han visto esto? Que la barriga se tiñe como una línea, la línea alba. Se distiende el abdomen, ¿qué pasa con la piel? Se forma de estría. Se empieza a quebrar las líneas del ángulo. ¿No es cierto? Y si se rasca, las estrías. ¿Qué pasa con las areolas? Mayor pigmentación, mayor coloración de las mamas. El pezón se hace mucho más grueso, ¿no es cierto? Y miren las estrías que puede aparecer. Aumenta también el tejido corporal de la paciente, mayor grasa. Y eso es lo que produce esto. ¿Han visto esto en las pacientes? Muchas de ellas vienen así, ¿no? Edematizadas. ¿Por qué? Doctor, mire, estoy hinchado como un sapo, como una empanada. ¿Por qué? ¿Tiene una enfermedad renal? No. ¿Hepática? No. Hay que darle diuréticos. Doctor, deme algo para orinar porque ya, mire, ya no aguanto, está muy hinchado. No me entra ni chinela. ¿Por qué pasa esto? Hipertensión portal. ¿Mm? Hipertensión portal. Hipertensión portal. ¿Cómo sería eso? No. Uno, un factor, porque son muchos factores. Uno de los factores le dije que la paciente absorbe más del 40-50% de agua corporal. ¿Ya? Dos, no es hipertensión portal, pero estaba por buen camino. Cuando un feto, no sé si le tengo la imagen por acá, más adelante. Acá. Después volver. ¿Qué pasa? Cuando la paciente se acuesta recto o se echa del lado derecho de esta acá, ¿qué va a pasar con el feto? Va a comprimir un vaso importante que es la vena aorta. Esta vena aorta no va a permitir un buen retorno venoso, lo que va a favorecer a la acumulación de líquido. Y segundo, es que la paciente, segundo y el más importante, hay una disminución de la presión oncótica. ¿Qué va a pasar? La paciente pierde proteína y la proteína es albúmina y va a hacer que el líquido se pase al tercer espacio.
generalmente al lado intersticial, por disminución de la presión oncótica. Eso es un edema fisiológico. Usted no necesita dar ningún diurético. Pasa el embarazo y se disuelven nuevamente los edemas. ¿Ya? Para que entiendan. Los músculos, ¿qué pasa con los músculos? Se hipertrofian. Necesita dar paso a ese útero que está creciendo. No. Además que los huesos, doctores, son sólidos, son fijos. Pero con el embarazo, ¿qué pasa? Empieza a abrirse un poco. Hay pacientes que le va a decir, doctor, siento que mis caderas se están partiendo. Y sobre todo, ¿cómo? Porque necesita mayor amplitud al momento de ¿qué? De llegar a él. ¿No es cierto? Cuando uno llega a esto es porque hay relajación tanto de la musculatura de la pelvis, cuando vamos a ver la próxima semana el canal del parto, este hueso que es fijo, sólido, que se llama pelvis, necesita estirarse por una hormona que se llama relaxina. Los músculos de la pelvis necesitan mayor elastitud. ¿Por qué? Porque necesita dejar pasar un feto. La vulva necesita, la vagina. Entonces, eso es lo que hay cambio a nivel anatómico en la paciente. La sangre, el volumen sanguíneo, doctores, miren ustedes que me entiendan. Dice que los leucocitos normalmente llegan hasta 16.000. ¿Cuánto es el valor normal de los glóbulos blancos? De 5.000 a 10.000. Muy bien, y si usted ve esto en una embarazada, ¿qué diría? Que hay alguna infección. Claro, si no sabe usted. Que hay alguna infección. Una infección, da un proceso séptico. Sí. Incluso cuando la paciente está en el momento de parto y usted le toma sangre, llega hasta 25.000. Y es una leucocitosis fisiológica del embarazo. ¿Por qué? Porque la médula ósea libera mayor glóbulo blanco, mayor intensidad. Además que la respuesta inmune al feto hace que se libere mayor cantidad de leucocitos sin que tuviera ningún tipo de infección. Entonces, los glóbulos blancos generalmente en una gestante no debe sobrepasar los 16.000. Esa es una leucocitosis fisiológica del embarazo. ¿Qué pasa a nivel del corazón? Aumenta el volumen minuto, aumenta la frecuencia cardíaca, claro, necesita satisfacer el producto, ¿no es cierto? Está trabajando a doble máquina. Pero también tiene que tener en cuenta que muchas de las pacientes pueden desmayarse también la gestante, que es el síndrome supino de hipotenso. La paciente de acostada, al levantarse, se desmaya. Es una hipotensión fisiológica. ¿Por qué? Seguramente estaba echada del lado derecho, disminuyó la presión venosa de la vena cava, quiso ponerse de pie, bajó mucho la presión de golpe y se desmayó. Se recomienda que todas las pacientes a partir de las 32 semanas hacia adelante se tienen que dar echada del lado izquierdo para que haya mayor circulación o retorno venoso y no comprima la vena cava. ¿Qué pasa con el aparato respiratorio de la paciente? Aumenta su capacidad respiratoria, su capacidad vital, lo que se transforma en disnea. ¿Han visto a la paciente que muchas veces, doctor, me canso muy rápido? Ni dormir puedo porque me falta el aire. Claro, el útero crece, el diafragma se suspende y le falta la respiración. ¿No es cierto? En el aparato urinario, ¿qué pasa? Mayor filtración glomerular. Por eso que muchas veces se pierde generalmente proteína y se hematiza a la paciente. Además, que a nivel de la vejiga, doctores, habíamos dicho, una de las causas de que la paciente tenga mucha infección urinaria, habíamos dicho, crece el útero, la comprime la vejiga y no sale toda la orina. La progesterona es una hormona que produce relajación de la vejiga y la paciente no actúa el músculo de la vejiga y no puede eliminar toda la orina. Además que el riñón se crece porque el útero crece, comprime el uréter y hay una hidronefrosis fisiológica. Muchos factores por los cuales la paciente puede hacer infecciones urinarias. A nivel del aparato digestivo también cambia. Hay mayor tránsito lento. Doctor, siento una acidez, una pirosis, una llenadura, ¿no es cierto? Tengo ganas de vomitar, porque la digestión es más lenta en la paciente.
Incluso le puede referir, doctor, tengo mucha salivación. Eso se llama cialorrea, ¿no? Incluso me he estreñido. Hace 5 días que no voy al baño. Entonces cambia el tránsito intestinal en la paciente. Y ni qué decir a nivel de las hormonas. ¿Ustedes saben para qué sirve la insulina? Para ¿Ah? Para poder introducir el azúcar en la sangre. que se forme la ATP. ¿Cierto? Exactamente. Que viene secretada de los islotes Del- beta del páncreas. Eso es importante. Cuando hay acumulación mucho de azúcar y este no está trabajando, ¿cómo se llama? Hiperglicemia, porque hay una insulinoresistencia. ¿No es cierto? Ya vamos a hablar en momento, cuando sea el momento de diabetes gestacional, por qué la glucosa no entra generalmente en la sangre del embarazada, por resistencia a la insulina. El embarazo, doctores, libera de las HCG, cortisol, progesterona, estrógeno, lo que cambia el estilo del tránsito intestinal, de la acumulación de azúcar que puede alterar tanto el torrente sanguíneo. A nivel neurovegetativo, la paciente, como le decía, cambia el humor, hay mayor ansiedad, mayor temperatura, ¿no es cierto? Hasta hay procesos que muchas veces dice, me olvido las cosas. ¿Por qué será? ¿No? O hasta el carácter, no quiere ni verlo el marido. ¿No? Y eso muchas veces pasa que se agudiza algunos sentidos. La vista veo medio borroso, no estoy escuchando muy bien. O a nivel del gusto también se vuelve más fino a la paciente. ¿Han escuchado eso cuando dicen, deseo, qué sé yo, fresa con crema a las 2 de la mañana? ¿No? O deseo pollo kiki a las 3 de la mañana. ¿No? Pasa eso. Se agudizan las papilas gustativas. O el olfato cambia. ¿No? Un olor del marido que le gustaba antes, ahora no quiere ni saber. Que le provoca. ¿Ha pasado a usted así? Sí, ¿no es cierto? Se agudizan lo que viene a ser los olores. Bien, y para terminar, las modificaciones locales. Las modificaciones locales, doctores, es lo que va a repercutir tanto en las mamas como a nivel del aparato reproductor femenino. Dice que se va a hipertrofiar, hiperplasia, congestión y visión. Va a agrandarse, se va a estirar y eso lo vamos a ver de la siguiente manera. Miren estas mamas, ¿será igual una que otra? No. Esta es una mama de una paciente no embarazada. Pero cuando hay un embarazo, ¿cómo cambia? Empieza Tamaño. a crecer. Hay una hipertrofia. ¿No es cierto? Mientras más avanza el embarazo, hay mayor crecimiento de las mamas, ¿no? Mayor congestión. Y la areola se pinta de mucho más color por mayor cantidad de ¿qué? De melanina. Y el pezón se hace hasta más grueso, ¿no? Muchas veces, doctores, incluso se puede ver la vascularización de las mamas. Vean en algún momento cuando una paciente gestante debe lactar, ¿cómo están esas mamas? Grandes, hipertróficas y se ven las venas. Esa es la red venosa de Haller, por si acaso, porque está dilatada la vascularización. No, miren ustedes, areola pigmentada, pezón agrandado y se ven los pequeños tubérculos que se llaman los tubérculos del glómero, que producen glándulas sebáceas, o sea, lubricación del pezón. Y eso, doctores, es lo que va a cambiar cada vez, ¿no es cierto?, hasta que llegue el momento de que, preparando qué, la lactancia, como el cuerpo es tan sabio que ya prepara todo para el momento de la succión. ¿Ustedes saben cómo se llama ese líquido cuando empieza a lactar un neonato? Calostro. Calostro. ¿No es cierto? Eso es muy importante. Los primeros 3 días, doctores, no hay leche. Va a salir un líquido medio plomo amarillento, ese es calostro. Porque está lleno de ¿qué? Inmunoglobulina. Defensa importante para el feto. A nivel abdominal, la pared abdominal se va a sobrecargar, claro, se va a estirar. ¿Por qué? Porque empieza a crecer, empieza a distenderse. ¿Y qué pasa cuando el parto sale o se acaba el embarazo? La piel como queda Flácida. flácida, ¿no es cierto? Se estira y puede quedar incluso hasta la estría, ¿no? Los cambios que hay. ¿Qué pasa con la vulva? Los labios
se empieza a estirar, elastizarse, cambia su textura. Muchas veces, como les decía también, en la vulva, doctores, hay vasos. Y estos vasos, debido a la dilatación, se pueden formar lo que son las varices vulvares. Van a ver ahí como si fuera bastante circulación. Y no es algo patológico, por si acaso. Termina el embarazo y es como si nada hubiera pasado. ¿Ya? Eso para que tengan en cuenta. En la vagina, doctores, lo que hacemos muchas veces es que en la vagina hay mayor elasticidad. Sus paredes empiezan a reblandecerse, claro. ¿Por qué? Porque empieza a formarse el canal blando del parto. Hay un cambio a nivel vaginal. A nivel del periné, la relajación de los músculos. La próxima clase van a ver cuál es el canal duro y cuál es el canal blando, qué tipo de músculo hay. Porque usted tiene que conocer que muchas veces nosotros hacemos esta maniobra de cortar a nivel del periné, que eso se llama episiotomía. Pero ¿para qué se hace y qué músculo está cortando ahí? ¿Ya? Eso para que entiendan. ¿Qué pasa con el útero? ¿Cómo es un útero generalmente normal? ¿Qué forma tiene? Piriforme. La forma de pera. Pero cuando hay un embarazo empieza la forma de una manzana y termina el tamaño de una sandía. ¿Y eso qué significa? Que el útero tiene que crecer 500 veces más de su tamaño normal mientras más avance el embarazo. Hay una modificación a nivel uterino. ¿Ya? Y eso permite que el cuello uterino empiece a cambiar. El cuello uterino es duro, doctores. Cuando ustedes tengan la oportunidad de tocar, toque. Pero cuando hay una paciente embarazada, se vuelve más elástico, sensible, como la sensación del lóbulo de la oreja. Es bastante flexible y bastante suave. ¿Ya? Los ovarios, doctores, es lo que permite que se libere el cuerpo lúteo, que libera progesterona y mantiene el embarazo. Y la trompa también se dilata. Todo crece en el aparato reproductor femenino. Una vez salga todo vuelve a su tamaño normal. Y para terminar, jóvenes, lo que les decía, ¿no? Que el cuello uterino muchas veces se vuelve cianótico, azulado, reblandecido, y empieza muchas veces a ver el borramiento y la dilatación. Hasta incluso empieza a salir, muchas veces la paciente dice, doctor, estoy ocultando un moquito como complejo. Eso es el tapón mucoso, cuando se va abriendo esas membranas que se encuentran dentro del aparato reproductor femenino. Bien, para terminar, doctores, hay que saber entender a toda paciente en estado de gestación, en las diferentes gestaciones que podemos encontrar. Toda paciente cuando está embarazada es insegura, tiene miedo, ¿no es cierto? Y a veces está muy cansada. En el segundo trimestre, ya las emociones se encuentran más fuertes, disminuye el cansancio y mejora su actividad. Pero el tercer trimestre hay miedo, ¿por qué? Del parto, o va a ser cesárea, mayor ansiedad, como que baja su autoestima, ¿no es cierto? Y mayor tendencia al cansancio. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Duda?